Pues bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a seguir con los materiales que hemos estado revisando para su examen de ingreso a media superior. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con algo que son las desigualdades, ¿de acuerdo? Estas desigualdades, pues podemos decir como un concepto que determinan el orden en la cual vamos a presentar dos cantidades diferentes, ¿de acuerdo? En este caso, para las desigualdades, vamos a utilizar alguno de los siguientes símbolos. Los podemos empezar a leer. Si recuerdan en clases anteriores, ya hemos dicho que la boquita de nuestro símbolo siempre va a abrir hacia el elemento que es más grande. Voy a utilizar un poco la esquina inferior de nuestro pizarrón y entonces imaginémonos que tenemos a un perrito al cual le vamos a dar dos platos de alimento. Este es uno de los platos, este es otro más pequeño, y entonces nosotros ya lo habíamos anteriormente platicado. Obviamente el perrito va a elegir aquel plato que sea más grande. Entonces la boca de este perro pues va a estar abriendo hacia el elemento más grande. Esta es una manera para que podamos determinar hacia qué lado es la apertura de nuestros símbolos. Entonces, una vez revisado rápidamente esto, podemos nosotros decir que los símbolos a utilizar van a ser los siguientes. Mayor que, menor que, mayor o igual y menor o igual. ¿De acuerdo? No olviden que la apertura de nuestro símbolo siempre va a ser hacia el elemento más grande. Ahora, es importante también conocer que cuando nosotros damos lectura a este orden de las cantidades distintas, siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha. En este caso tenemos dos cantidades, tenemos 4 y tenemos 6. Si nosotros nos ponemos a analizar cuál de los dos elementos es el más grande, pues obviamente sabemos que el 6 es la cantidad mayor. Por lo tanto, colocaríamos el símbolo con la apertura hacia el elemento más grande. Y entonces, la forma de leer esta estructura es 4 es menor que 6. ¿De acuerdo? Siempre entonces, no lo olviden, la apertura del ángulo va hacia el elemento más grande. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las desigualdades nos vamos a encontrar con algunas propiedades. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. Como primer elemento vamos a tener 3 números, puede ser cualquiera, A, B y C, que pertenecen al conjunto de los números reales. Recuerden que el conjunto de los números reales nos incluye a los números negativos y a los números positivos. Entonces, la primera regla o la primera propiedad nos dice lo siguiente, que si A es mayor que B y a su vez B es mayor que C, entonces A forzosamente va a ser mayor que C. Vamos a verla con un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso, para este ejercicio, A va a valer 7. Necesitamos ahora que 7 sea mayor que el valor de B. Es decir, que a B pues vamos a darle un número 5, ¿de acuerdo? Y posteriormente C, por esta segunda sentencia, pues debe ser menor a este 5. Entonces vamos a trabajar con un 2, ¿de acuerdo? Vamos a analizar qué ocurre con estos elementos. El primero que nos dice, A es mayor que B. Esto quiere decir que 7 es mayor que 5. Esto sí se cumple. 7 es más grande que el 5, ¿de acuerdo? Y después nos dicen que B es mayor que C. Entonces decimos 5 es mayor que 2. Y esto también se cumple. El 5 es más grande que el 2. Entonces ahora, si tomamos solamente el valor de A y el valor de C y los comparamos, decimos 7 y del otro lado 2, pues obviamente se cumple el sentido de nuestra desigualdad. 7 es mayor que 2. Entonces, esta sería la primera propiedad. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con la que sigue. La propiedad número 2 nos dice lo siguiente, que si tenemos A mayor que B, entonces la sumatoria de A más C va a ser más grande que la sumatoria de B más C. Lo mismo ocurre con la diferencia o con la resta. A menos C va a seguir siendo mayor que B menos C. Vamos a trabajar estos dos ejercicios con los mismos números que tomamos en la propiedad número 1, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué decimos?
Vamos a hacer la comparativa. ¿Qué decimos? 7 más 2 y lo comparamos del otro lado con b que vale 5 más 2, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta operación, 7 más 2, esto se convierte en un 9 y 5 más 2, esto se convierte en un 7. Vamos a observar cuál es el sentido entonces de nuestro símbolo o de nuestro signo. En este caso el 9 es más grande que el 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto se cumple que A es mayor que B y al mismo tiempo la sumatoria de A más C es más grande que la sumatoria de B más C, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con la resta. Ahora con la resta, pues obviamente vamos a tomar los mismos elementos. Decimos 7 menos 2 y del otro lado 5 menos 2. Vamos a resolver estas operaciones. 7 menos 2, esto se convierte en un 5 y 5 menos 2 se convierte en un 3. Si revisamos el sentido de nuestra desigualdad, pues sigue cumpliéndose que el elemento de la izquierda es más grande que el elemento de la derecha. Por lo tanto, estamos cumpliendo esta propiedad número 2 para sumas y para restas. ¿De acuerdo? Ahora, la propiedad número 3 y la propiedad número 4 son muy importantes y aquí debemos tener mucho cuidado porque ocurre lo siguiente. Fíjense, la propiedad número 3 nos dice lo siguiente, que si el elemento A es mayor que B y C es mayor que 0, ¿qué quiere decir que C sea mayor que 0? Pues simplemente esto quiere decir que C sea un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si ocurre eso, la multiplicación de elementos va a seguir conservando el sentido de nuestra desigualdad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba con los mismos números. Voy a tratar de partir un poco esta parte del pizarrón, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿qué decimos? Pues ahora tenemos a 7 multiplicado por 2 y del otro lado a 5 multiplicado por 2, ¿de acuerdo? 7 por 2, perdón, esto se convierte en un 14 y 5 por 2 se convierte en un 10. Si hacemos la comparación, pues podemos observar que el signo de la desigualdad va a seguir respetando su sentido, es decir, el elemento de la izquierda va a ser más grande que el elemento de la derecha. Se cumple lo primero. Vamos a ver qué ocurre con la división, ¿de acuerdo? En este paso, pues decimos 7 dividido sobre 2 y del otro lado 5 dividido sobre 2. Aquí vamos a trabajarlo como números decimales. Entonces, decimos 7 sobre 2, pues esto me queda 3.5. Del otro lado 5 sobre 2 me queda 2.5. ¿De acuerdo? Si nosotros verificamos qué ocurre con la desigualdad, pues 3.5 es más grande que 2.5. Por lo tanto, se sigue respetando, en este caso, la desigualdad. Aquí, en la propiedad número 4, es en donde debemos tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Aquí, fíjense, nos están diciendo lo siguiente. Si A es mayor que B y C es menor que 0, al nosotros decir que C es menor que 0, entonces vamos a tomar números negativos, ¿de acuerdo? Es decir, C es negativo. En este caso, pues vamos a cambiarle el valor a C. Vamos a tomarlo como un elemento negativo. Y pues vamos a decir que C va a ser igual a menos 1, ¿de acuerdo? Vamos a tomar ahora este elemento. A y B van a seguir valiendo 7 y 5 respectivamente. Vamos a ver qué ocurre con la multiplicación. Voy a borrar un poco esto para que nos dé más espacio. Decimos 7 multiplicado por menos 1 y del otro lado 5 multiplicado por menos 1, ¿de acuerdo? 7 por menos 1 es, decimos, positivo por negativo, se convierte en un elemento negativo. 7 por 1 se va a convertir en 7. Si positivo por negativo se convierte en negativo, 5 por 1 se convierte en 5. Ojo, aquí ¿qué ocurre con la desigualdad? Si nosotros nos vamos a una recta numérica, por aquí voy a tener al 0, tenemos menos 1. Recuerden que todos los elementos negativos están a la izquierda del 0. Menos 2, así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al menos 5, menos 6 y menos 7. En este caso, el elemento más grande va a ser aquel que esté más pegado a la derecha. Por lo tanto, el menos 5 va a ser más grande que menos 7. Entonces, el símbolo va a sufrir este cambio. Fíjense, cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, el sentido de nuestra desigualdad cambia. Fíjense, aquí estaba
como el elemento de la izquierda era el más grande, al multiplicarlo por un negativo, pasa a ser el menor. Entonces, el sentido de nuestra desigualdad cambia. Eso con la multiplicación, pero también ocurre con la división. Vamos a resolver. Entonces ya tenemos la multiplicación, que es uno de los primeros elementos. Vamos a ver qué ocurre con la división. Lo voy a partir. A sobre C va a ser menor que B sobre C. Entonces vamos a tomar los mismos datos. 7, 5 y menos 1. Sustituimos y decimos 7 sobre menos 1 y del otro lado 5 sobre menos 1, ¿de acuerdo? Hacemos la división. Positivo entre negativo, lo voy a anotar de este lado, positivo entre negativo se convierte en un negativo, 7 entre 1 se convierte en 7. Positivo entre negativo se convierte en negativo, 5 entre 1 se convierte en un 5. De nueva cuenta, si nosotros revisáramos en la recta numérica, el menos 5 está más pegado a la derecha. Por lo tanto, va a ser el elemento más grande. Y si nos damos cuenta, con respecto a esta que sería nuestra propiedad original, pues el sentido de nuestra desigualdad cambia. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Siempre que tengamos una desigualdad y multipliquemos o dividamos algún elemento por un número negativo, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Otra parte importante es la siguiente. Fíjense, hemos tomado C mayor que 0 y C menor que 0. No podemos tomar a un valor de 0, recuerden, porque en la división, si nosotros dividimos algo sobre 0, este valor se nos va a indeterminar. Incluso si ustedes lo hacen con calculadora, les va a arrojar por ahí un error matemático. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya revisamos qué es lo que ocurre con las propiedades de las desigualdades, es importante visualizar cuál es su representación gráfica y cómo podemos expresarlo en un intervalo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a revisar algunas de las desigualdades que nos vamos a encontrar más adelante y su representación, como les comento, gráficamente y en formato de intervalo. ¿De acuerdo? Fíjense, la primera de ellas que nos dice que vamos a tomar todos los valores de X que sean mayores que A. En este caso, A hace referencia a algún elemento, a una literal que puede ser cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces, la representación gráfica sería la siguiente. Vamos a tomar todos los elementos que sean más grandes que A. Esa bolita en color blanco, pues nosotros la vamos a tomar como si fuera ese valor independiente. Y los elementos que vamos a estar considerando son todos los que se encuentran hacia el lado derecho. Recuerden, siempre que un valor sea mayor que el otro, quiere decir que los elementos van hacia la derecha. La forma de representar este intervalo es la siguiente. Desde A hasta infinito positivo. Ojo con lo que estamos ahorita representando aquí con estos paréntesis, y más adelante se los voy a explicar qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué ocurre con el siguiente intervalo. X es menor que A. Es decir, vamos a tomar a todos los elementos que estén ahora del lado izquierdo de nuestro valor que nosotros estamos colocando como un límite. De nueva cuenta, tenemos un elemento abierto o un intervalo abierto y la forma de representarlo sería todos los elementos que van desde menos infinito hasta el valor límite que nosotros estamos colocando. Y de nueva cuenta, visualicen esto, estamos trabajando con dos paréntesis. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con el siguiente. Ahora estamos diciendo que X es mayor o igual. Este elemento o esta representación que está ahora completamente llena, nos quiere decir lo siguiente, que también el valor de A va a ser considerado como parte de los posibles resultados, ¿de acuerdo? Y entonces, como son todos los mayores o iguales a A, pues recuerden que vamos a tomar todo lo que esté del lado derecho de nuestro límite. En este caso, el límite va a ser A. Y entonces el intervalo se escribe de la siguiente manera. Ojo, porque ahora estamos cambiando el signo. En este caso, vamos a utilizar un corchete. Y decimos que va desde A hasta infinito positivo. Lo mismo ocurre cuando tenemos esto. Todos los valores menores o iguales a A. En este caso, este sería nuestro elemento A. Y como vamos a tomar todos los menores,
pues vamos a ir marcando los que están hacia el lado izquierdo. Pero también consideramos a nuestro límite, en este caso es la literal A, ¿de acuerdo? Y de nueva cuenta, ahora lo que se utiliza es un corchete. Más adelante les voy a explicar la diferencia entre el paréntesis y el corchete, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo nos están diciendo que vamos a tomar todos los valores de X que son mayores que A, pero menores que B. Es decir, todos los valores que son mayores que A, pues empezamos a marcar hacia la derecha. Pero nos están diciendo que al mismo tiempo deben de ser menores que B. Por lo tanto, pues vamos a empezar a marcar desde B hacia la izquierda. Y si nos damos cuenta, pues solamente es este conjunto de valores que están entre los dos intervalos. Como solamente estamos utilizando los símbolos menor que y mayor que, entonces lo que se hace es pues representarlos en forma de intervalo con un paréntesis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando nos dicen que puede ser mayor o igual y menor o igual? Pues de nueva cuenta, comenzamos a marcar hacia la derecha para todos los mayores que A y hacia la izquierda para todos los menores que B. Son la misma cantidad de elementos con la diferencia de que también el valor de A y el valor de B nosotros podemos tomarlo. Por lo tanto, la representación sería la siguiente. El intervalo con corchetes que van de los valores A hasta B. ¿De acuerdo? Y por último, pues vamos a revisar el siguiente, que este es un intervalo mixto. Fíjense lo que nos dicen. Todas las X que sean mayores que A, pero que sean menores o iguales que B. Esto quiere decir que en el intervalo o en el límite A, el intervalo va a ser abierto y marcamos hacia la derecha. Después nos están diciendo que todos los valores que sean menores o iguales que B. Aquí en este caso el intervalo es cerrado, ¿de acuerdo? Y empezamos a marcar hacia la izquierda. Por lo tanto, la forma de representarlo, este intervalo de valores que podemos utilizar sería el intervalo que va desde A con un elemento abierto o un paréntesis hasta B con un corchete o un intervalo cerrado. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, con esta representación, lo que podemos decir es lo siguiente, que los paréntesis, lo voy a poner en la esquina superior derecha, los paréntesis, o en este caso vamos a colocarlo así, desde A hasta B, esto hace referencia a un intervalo abierto. Y cuando utilizamos los corchetes de A hasta B, aquí estamos hablando de un intervalo cerrado. Recuerden, siempre que tengamos únicamente los signos mayor o menor, estaremos hablando de un intervalo abierto y necesitamos forzosamente utilizar paréntesis. Si nos hablan de los símbolos mayor o igual, menor o igual, entonces estamos hablando de un intervalo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que también estos valores van a formar parte de nuestra solución. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede lo más claro posible. Bueno, ahora, ya una vez que tenemos presentes las propiedades y la representación en formato de intervalo de la desigualdad, pues vamos a resolver un siguiente ejemplo. Aquí nos están diciendo lo siguiente. Encuentra el conjunto solución, ¿de acuerdo? Encuentra el conjunto solución de una desigualdad, de la siguiente desigualdad, perdón. Y aquí nos dicen x menos 1 sobre 2 es menor que 3x más 4 sobre 3. Lo que esencialmente tenemos que hacer en este caso es llevar a cabo un despeje, ¿de acuerdo? Vamos a despejar a la incógnita con la que estemos trabajando. En este caso, pues la incógnita va a ser x, incluso la voy a marcar con este elemento, que es, con este color, perdón, que es el elemento o el valor que necesitamos encontrar, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a llevar a cabo nuestro despeje. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, si yo tengo un elemento como divisor, ¿de acuerdo? Es decir, aquí este 2 está dividiendo, lo tengo que pasar del otro lado multiplicando.
Lo mismo ocurre con este 3. De este lado está dividiendo, tiene que pasar del otro lado con la operación opuesta, que sería una multiplicación. ¿Sale, vale? Ojo, aquí vamos a pasar los elementos, ya sea multiplicando o dividiendo con todo y su signo. En este caso, los dos elementos son positivos. Si ustedes recuerdan la propiedad número 3, cuando multiplicamos o dividimos por un número positivo, el sentido de la desigualdad permanece. Entonces, lo escribiríamos de la siguiente manera. Decimos 3 que va a multiplicar y colocamos lo que tengo del lado izquierdo, a x menos 1, y del otro lado, 2 que multiplica a 3x más 4, ¿de acuerdo? Y como les digo, como podemos observar, ambos elementos son positivos, por lo tanto, el sentido de mi desigualdad permanece. Y vamos a llevar a cabo nuestra multiplicación, ¿de acuerdo? Lo voy a ir escribiendo hacia abajo. Decimos, ya sabemos multiplicar algebraicamente, es el término por término, entonces decimos 3 por x, esto se convierte en 3x, positivo por negativo se convierte en negativo, 3 por 1 se convierte en 3. Y dejamos el sentido de nuestra desigualdad. Decimos 2 por 3 se convierte en 6x, positivo por positivo se convierte en positivo, y 2 por 4, esto se convierte en un 8. ¿Sale, vale? Vamos a colocar de uno de los lados a nuestras x y del otro a los elementos que son simplemente valores constantes. Entonces, pues en este caso pasaríamos al 6x del lado izquierdo y al menos 3 lo vamos a pasar del lado derecho. Recuerden, aquí lo que hacemos es decir, si de un lado está positivo o sumando, pasa del otro lado con la operación opuesta. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Decimos 3x menos 6x, ¿de acuerdo? Y ahorita, aquí en este caso, como estamos haciendo únicamente sumas y restas, la desigualdad permanece. Entonces, queda de esta forma. Es menor que 8, y aquí decimos, aquí está restando, pasa del otro lado, sumando. ¿Vale, vale? Que bueno, aquí vamos a ponerlo con color rojo para que veamos de dónde estamos obteniendo estos valores. Y ahora sí, hacemos nuestra respectiva operación. Lo voy a hacer con color negro. Decimos, estamos agrupando dos números, o dos elementos más bien, que tienen signos opuestos. En un lado tenemos un positivo, el otro negativo. Entonces, primero tenemos que obtener el signo resultante. Es decir, ¿cuál de los dos elementos es el más grande? Para este ejercicio, el negativo es el más grande, por lo tanto, el signo va a ser negativo. Y decimos, a 6 le quito 3, esto se convierte en 3x. Esto va a ser menor que 8 más 3, pues obviamente, esto ya sabemos que se convierte en un 11. ¿De acuerdo? Este menos 3x, recuerden que salió de la agrupación de 3x menos 6x. Fíjense lo que voy a hacer. Le voy a cambiar el color a este menos 3, porque nosotros necesitamos despejar a x, es decir, la necesitamos dejar solita. Por lo tanto, este menos 3 me estorba. Lo tenemos que pasar del otro lado de la ecuación, o en este caso de la desigualdad, con la operación opuesta. En este caso está multiplicando, tiene que pasar del otro lado dividiendo. ¿Sale, vale? Por lo tanto decimos lo siguiente, x, y ahorita vemos qué ocurre con la desigualdad. Del otro lado pongo un 11, y abajo ponemos, ojo, se pasa con todo y su signo. De este lado pasaría a ser un menos 3. ¿De acuerdo? Y si ustedes no lo olvidaron, recuerden la propiedad número 4, que es lo que nos dice, si multiplicamos o dividimos por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por lo tanto, la desigualdad quedaría de esta manera. X mayor que 11, menos 11 tercios, perdón, porque aquí sí, si hacemos la división 11 sobre 3, forzosamente la vamos a dejar de forma fraccionaria, pero decimos positivo entre negativo, pues esto se convierte en un negativo, ¿vale? Menos 11 tercios. Entonces, el intervalo solución van a ser todos los elementos que si nosotros lo viéramos
en una recta numérica, ¿de acuerdo? Por aquí vamos a tener el 0. Este menos 11 tercios, pues va a estar colocado, pues digamos por aquí, menos 11 tercios, ¿de acuerdo? Como solamente estamos trabajando con el símbolo mayor que, entonces, si ustedes no lo olvidan, este vendría a ser un intervalo abierto, ¿sale, vale? Y vamos a tomar todas las X mayores, es decir, vamos a ir marcando hacia la derecha. Recuerden que hacia este lado tenemos el infinito positivo. Entonces, la manera de representarlo en cuanto al intervalo solución sería la siguiente. Tenemos intervalo abierto, entonces, paréntesis, el valor, menos 11 tercios, coma, hasta más infinito positivo. En este caso, como no sabemos cuál es el último valor del infinito positivo, también se toma como un intervalo abierto. Siempre que estemos trabajando con los valores infinitos, ya sea positivo o negativo, también siempre vamos a trabajar con el paréntesis como un intervalo abierto. Entonces, este sería el conjunto solución para la desigualdad que nosotros tenemos expresado. Todas las X que sean mayores a menos 11 tercios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a encontrar el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Nos están diciendo que 10x menos 8 es mayor que 12x menos 2. Como les repito, de un lado vamos a colocar todos los valores que vayan acompañados a nuestra incógnita, es decir, a los valores de x, por lo tanto, este 12 pasaría del lado izquierdo. Y los elementos que son constantes, pues los vamos a pasar del lado derecho. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos va a quedar 10x. Aquí, fíjense, aunque no se vea, tiene un signo positivo, es decir, está sumando. Pasaría del otro lado restando, menos 12x. ¿De acuerdo? Y del otro lado que nos queda, menos 2. Ese elemento está negativo, pasa del otro lado sumando, como un más 8. Y ojo, para que no se vayan a confundir, cuando hacemos cambio del sentido de la desigualdad, solamente es cuando multiplicamos o dividimos el elemento que esté afectando a nuestra X. En este caso, todavía no llegamos a ese paso. Por lo tal, la desigualdad todavía permanece. ¿De acuerdo? ¿Y qué decimos? Pues vamos a resolver cada elemento de nuestra desigualdad. 10x menos 12x, de nueva cuenta tenemos una agrupación de dos elementos con signo distinto. El elemento más grande es el negativo, por lo tanto el signo resultante es el negativo. A 12 le quito 10, esto se convierte en menos 2x. Y del otro lado decimos menos 2 más 8, pues esto, perdón, se va a convertir en un 6 positivo. El sentido de la desigualdad permanece. Ahora, queremos dejar sola a nuestra x. Por lo tanto, este menos 2 está afectándolo. En este caso está multiplicando, tiene que pasar del otro lado de la desigualdad, dividiendo. Entonces, ¿esto en qué se convierte? En x, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos 6. No lo olviden, lo vamos a pasar con todo y su signo. Es decir, que de este lado nos va a quedar un menos 2. Y decimos positivo entre negativo, pues obviamente esto nos queda negativo. Como aquí estamos haciendo una división entre un número que tiene un signo negativo o un valor negativo, pues el sentido de la desigualdad sí va a cambiar, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, pues si resolvemos 6 sobre 2, el conjunto solución nos queda todas las x menores a menos 3, ¿de acuerdo? Todas las x menores a menos 3. Y entonces, si nosotros esto lo representamos en una recta numérica, voy a dejar este espacio para lo siguiente. Si representamos una recta numérica, por aquí está el 0, por aquí está el menos 3, y entonces estamos obteniendo todos los valores menores a ese dato. Como estamos trabajando con el signo menor que, pues acuérdense, aquí en este caso, el intervalo va a ser un intervalo abierto y marcamos todos los valores que estén hacia la izquierda, es decir, hacia el elemento negativo. Entonces, el resultado o el intervalo solución van a ser todas las x que pertenecen al intervalo desde menos infinito. Recuerden que les dije, siempre que trabajemos con infinito, es un intervalo abierto hasta el menos 3. Y en este caso, no lo olvidemos, también es un intervalo abierto, por lo tanto, trabajamos con el paréntesis. Ahora, ¿por qué
estoy dejando este espacio. Para este ejercicio sí podemos llevar a cabo, incluso lo pudimos haber hecho con el ejercicio anterior, solamente que ahí teníamos valores fraccionarios. Eso nos iba a llevar un poquito más de tiempo. En este caso, vamos a tomar el elemento de menos 3, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si se cumple o no la desigualdad. Fíjense, si yo tomo algún elemento que esté dentro de este conjunto, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a tomar al menos 5, está dentro de estos valores, porque acuérdense que está del lado izquierdo del menos 3, y entonces por aquí nos encontramos a este menos 5. ¿Qué ocurre si lo sustituimos? Decimos comprobación. Sustituyendo x igual a menos 5 en la ecuación original, o en este caso en la desigualdad original que tenemos. 10 multiplicado por menos 5 menos 8, esto debe de ser mayor que 12 que multiplica menos 5 menos 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si se cumple esta desigualdad. Y entonces, ¿qué decimos? Positivo por negativo, esto se convierte en un negativo. 10 por 5, esto se convierte en un 50, menos 8. Agrupación de dos elementos que son negativos, respetamos el signo y sumamos los valores. 50 más 8, esto me queda un 58. Vamos a ver qué ocurre del otro lado. Positivo por negativo, esto es negativo. 12 por 5, esto se convierte en un 60, menos 2. Agrupación de dos elementos que son negativos. Respeto su signo y sumo los valores. 60 más 2, esto se convierte en un 62, ¿de acuerdo? Y entonces, pues obviamente, aquí fíjense, si nosotros lo representamos en una recta numérica de nueva cuenta, por aquí tenemos al 0, por aquí tenemos al menos 58 y el menos 62 está de este lado. Entonces, el valor más grande va a ser el elemento que esté más hacia la derecha. Entonces, el sentido de la desigualdad se sigue cumpliendo. Menos 58 es más grande que el 62. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre con lo siguiente. ¿Qué pasa si por alguna razón yo tomo al valor de menos 3? Decimos, sustituyendo x igual a menos 3, vamos a ver qué pasa con la desigualdad. Decimos 10 que multiplica, voy a dejar el espacio y ahorita lo coloco con otro color, menos 8, la desigualdad, 12 que multiplica menos 2. Y aquí colocamos, se tiene que cumplir esto, menos 3 y menos 3. ¿Qué decimos? Positivo por negativo, esto se convierte en un negativo. 10 por 3 se convierte en menos 30, menos 8. Y del otro lado decimos positivo por negativo es negativo, 12 por 3 se convierte en un 36, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos un menos 2. Si hacemos la sumatoria, ambos elementos son negativos, por lo tanto, respetamos su signo, 30 más 8 se convierte en un 38. Y del otro lado decimos, igual, ambos elementos son negativos, 36 menos 2 se convierte en menos 38, y entonces fíjense qué es lo que ocurre con la desigualdad. Si yo la dejo de esta manera, yo les pregunto, menos 38 es mayor que menos 38, pues obviamente eso no ocurre. Si cambiamos el sentido de la desigualdad y preguntamos, menos 38 es menor que menos 38, pues tampoco se cumple esta desigualdad original que nosotros tenemos en la ecuación. Lo que pasa es que menos 38 es igual a menos 38, por lo tanto, este signo lo estamos cambiando por un signo de igual. Es por eso que este valor de menos 3 no lo podemos considerar, ¿sale? Tendríamos que considerar todos los elementos que estén hacia la izquierda, es decir, los elementos que sean más negativos. Podemos tomar, en este caso, a menos 3.00000, el número de ceros que quiera, puede ser 1.000.000 y al final un 1. Este valor sí nos va a respetar esta desigualdad, pero si tomamos al menos 3 como tal, no nos sirve esta desigualdad, por lo tanto, no se cumpliría con lo que tenemos como la ecuación, o en este caso la desigualdad original. Ahora, ¿qué ocurre con lo siguiente? Ya vimos que el menos 3 no es un valor. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo un número que esté fuera de este intervalo? Por ejemplo, pues vamos a tomar al 1, ¿sale? ¿Vale? Y decimos, sustituyendo x igual a 1, vamos a ver qué pasa.
10 multiplicado por 1 menos 8, y del otro lado 12 multiplicado por 1 menos 2. ¿De acuerdo? En este caso se tiene que cumplir esta desigualdad. Que lo que tenemos del lado izquierdo es mayor que lo que tenemos del lado derecho. 10 por 1 me queda 10 menos 8. 10 menos 8, pues aquí me queda 2. La desigualdad yo la tengo que respetar, y del otro lado 12 por 1 es 12 menos 2. 12 menos 2 me queda 10. Yo aquí les vuelvo a preguntar, ¿2 es mayor que 10? Pues obviamente esta desigualdad no es correcta. Por lo tanto, los únicos valores que permiten que se cumpla este resultado van a ser los que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos 3. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un siguiente ejercicio. Ahora fíjense, nos están dando la desigualdad siguiente. 12x menos 1 es menor o igual a 10x más 3. De nueva cuenta tenemos que llevar a cabo nuestro despejo. Todo lo que es valor o elemento con x lo pasamos del lado izquierdo, y todo lo que es el valor entero lo pasamos del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces decimos 12x, aquí está positivo, pasa del otro lado negativo o como una resta. Menos 10x, la desigualdad se sigue respetando, ¿de acuerdo? Menor o igual a, del otro lado tenemos 3, este pasa del lado derecho, positivo, ¿perdón? Más 1. Y entonces llevamos a cabo la resolución. 12x menos 10, pues aquí de este lado me queda 2x. Del otro lado tenemos 3 más 1, pues esto se convierte en un 4. Y la desigualdad se conserva. 2x es menor o igual a 4. Ahora fíjense, lo que nos está estorbando es este elemento número 2. Lo vamos a pasar del otro lado dividiendo, porque aquí está multiplicando. Pero ojo, este elemento es positivo. Por lo tanto, el sentido de la desigualdad permanece. Aquí sí no lo afecta. Entonces decimos que x es menor o igual a 4 sobre 2. Si nosotros llevamos a cabo este resultado o esta operación, ¿esto qué nos queda? Que x es menor o igual a 4 sobre 2, que pues por aquí nos queda un 2. ¿De acuerdo? Y ahora, si esto nosotros lo vemos en una recta numérica, voy a partirlo así. ¿De acuerdo? Como tenemos todos los elementos menores o iguales a 2, pues vamos a poner que por aquí está el 0, por aquí tengo al 2, ¿sale y vale? Y ojo, menor o igual, quiere decir que aquí el intervalo va a ser un intervalo cerrado. Y vamos a tomar a todos los elementos que estén hacia la izquierda, es decir, hacia menos infinito. ¿Sale y vale? Y entonces el intervalo quedaría de la siguiente manera. Todos los elementos que están, que van, desde menos infinito hasta 2 con un intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque el 2 también yo lo puedo considerar. ¿Sale y vale? ¿Qué les parece si tomamos alguno de los valores para la comprobación que estén dentro de este intervalo? Por ejemplo, ¿qué les parece si tomamos a menos 1? ¿De acuerdo? Menos 1 está dentro de este intervalo. Entonces, comprobación con x igual a menos 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, yo ya por aquí me adelanté, ya empecé a reescribir esta desigualdad y aquí simplemente colocamos al menos. ¿Qué nos queda? Aquí la idea es que la desigualdad permanezca. Positivo por negativo, esto se convierte en negativo. 12 por 1 se convierte en 12 menos 1. Menos 12 menos 1, suma de dos elementos negativos, conservo su signo y sumo los elementos. 12 más 1 se convierte en 3. ¿De acuerdo? Y del otro lado decimos positivo por negativo, esto es negativo. 10 por 1 es 10. ¿De acuerdo? Más 3. Y verificamos. Menos 10 más 3, pues de nueva cuenta, sumatoria de dos datos que tienen signo diferente. Gana el mayor, en este caso sería el negativo. Al mayor le quito el chico, 10 menos 3 se convierte en un 7. Y la desigualdad va a conservarse. Menos 13 es menor o igual a menos 7. Obviamente, si nosotros esto lo colocamos en una recta numérica, por aquí está el 0, por aquí está por aquí está el 0, como les había comentado, por aquí está el menos 7, y el menos 13, pues está por acá. ¿De acuerdo? Entonces se cumple esto. Menos 7 es más grande que el menos 13. Ahora, fíjense, aquí nos están diciendo que el 2 también nos sirve. Vamos a hacerlo para esta segunda comprobación, con x igual a 2. Y entonces sustituimos por aquí 2,
y vamos a resolver. ¿Qué tenemos? 12 por 2, esto se convierte en un 24 menos 1. 24 menos 1, pues esto se convierte en un 20. Vamos a ver qué ocurre del otro lado. 10 por 2, esto se convierte en un 20, más 3. 20 más 3 se convierte en un 23. Y ojo con lo que ocurre con la desigualdad. Menor o igual, menor o igual. Yo les pregunto, ¿23 es menor o igual a 23? Sí, se cumple que ambos elementos son iguales. Por lo tanto, este elemento 2 o este valor de 2 sí es parte de la solución de esta desigualdad. ¿Sale, vale? Ahora, por último, vamos a verificar qué ocurre si nosotros tomamos un valor que esté fuera del intervalo. Por ejemplo, vamos a tomar aquí a 5, ¿de acuerdo? Y entonces lo voy a colocar por acá. Con x igual a 5. Sustituimos por ahí pues nuestro valor, nuestro elemento, y ¿qué decimos? 5 de este lado y 5 del otro lado. Tenemos 12 por 5, esto se convierte en un 60. Menos 1, esto se convierte en un 59. 10 por 5, esto se convierte en un 50. Más 3, ¿de acuerdo? Y esto nos queda 53. Si nosotros verificamos la desigualdad, fíjense, quedaría así, menor o igual. Yo les pregunto, ¿59 es más pequeño o es igual a 53? Pues obviamente esto de aquí no se cumple. Por lo tanto, X, que no está dentro del intervalo solución, por eso nos está arrojando este tipo de errores. ¿Sale, vale?